Hola, hola, buenos días, Aurora, bendiciones. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestra práctica de Fibonacci y lo vamos a hacer con la libra esterlina contra el dólar estadounidense. Mira, no me había fijado. Horrenda subidota que se pegó este man. Listo. Ahora, volviendo nuevamente a lo más básico. El Fibonacci es una herramienta que nos permite a nosotros únicamente medir, en este caso, retrocesos de Fibonacci. Es una herramienta que nos permite a nosotros identificar hasta qué punto puede un activo retroceder después de generar un impulso hacia el alza o hacia la baja. Nosotros dentro del mercado vamos a ver una estructura, por ejemplo, en este caso alcista, de esta manera. Chévere. Ahora, nosotros vemos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Esto se puede repetir tantas veces como el mercado literal se le dé la gana porque recuerda que el mercado se mueve como él quiere, básicamente, no como nosotros queremos. Y el Fibonacci, retrocesos de Fibonacci, es una herramienta justamente que nos permite a nosotros, bueno, una vez identificada la estructura de mercado, que recuerda, eso es lo más importante en todo este tema, de saber realmente cuál es la estructura de mercado y por ende la dirección del precio desde temporalidades más macro. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que acá estamos alcistas, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer acá es mirar cómo me monto en estos impulsos al alza. También se pueden operar esos retrocesos, pero obviamente es un poquito más arriesgado, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Ahora, supongamos que voy a utilizar el retroceso de Fibonacci para medir cuánto es el retroceso o hasta dónde puede llegar un retroceso de un impulso inmediatamente anterior. Vamos a medir este, por ejemplo, solamente para colocarlo de ejemplo. Entonces, fíjate, inicio del impulso y final del impulso, ¿vale? Recuerda que el Fibonacci siempre se traza de izquierda a derecha, ¿vale? Y nosotros tenemos algunas zonitas que son las importantes, en este caso, como lo son desde el 50%, que pues es la mitad del impulso inmediatamente anterior, y teóricamente, para que un impulso esté correctamente oxigenado, como dice mi mentor, que haya tenido, digamos que un retroceso saludable, debe haber retrocedido por lo menos el 50% de su impulso inmediatamente anterior. Por ejemplo, acá en este ejemplito que tracé acá en esa estructura de mercado alcista, el mercado llegó hasta la zona del 61.8 y a partir de ahí, boom, comenzó a reaccionar al alza. ¿Listo? Esto es algo que hay que tener súper, súper en cuenta de que el mercado suele reaccionar, o perdón, no suele reaccionar, sino suele ya cumplirnos con una armonía en el precio a partir del 50% de mi Fibonacci. Siempre hay que tener súper en cuenta eso. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, ya como llegó al 50% voy a colocar una compra, le voy a meter los lotes y no sé qué. No, eso no es así. El trading sería demasiado fácil, literal, como para que simplemente fuera como trazar un Fibonacci, ya. No, olvídate de eso. Siempre tienes que tener en cuenta que si bien el mercado, por ejemplo, yo hubiera comenzado a llegar a esta zona de acá, supongamos que ya se metió en el 50. Ahí yo de buenas a primeras no me voy a meter en una compra, por ejemplo, acá, porque está muy temprano, entre comillas, para determinar una posible entrada. ¿Qué es lo que yo tengo que esperar? Ver qué reacción comienza a tener a partir de llegar al 50%. Recuerda que el 50% no es nada más que mi primera zona de interés y que asimismo tenemos lo que sería nuestro,
número de oro, que sería el 61.8, y asimismo, como también se denomina la zona de oro, que es desde el 61.8 hasta el 79%. Digamos que ese 70.5 no es nada más que la mitad entre los dos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, el mercado tranquilamente puede venir a reaccionar al 50 e irse al alza, o bien puede que inclusive sobrepase hasta la zona de oro y llegar acá hasta el 89 o inclusive cerquita del 100%. ¿Qué es lo importante acá? Que no me sobrepase el mínimo inmediatamente anterior. Eso es lo más importante, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Y ahora, posterior a eso, sea que haya reaccionado el mercado en el 50, en el 61, en el 70, 79, 89, donde sea, recuerda que nuestro take profit número uno siempre va a estar acá, en este caso en una estructura alcista, en mi máximo inmediatamente anterior. Siempre va a estar en esta parte de acá. Recuerda siempre eso. Ya si el mercado tal vez comienza a seguir rompiendo, bueno, puedes dejar un TP2 acá y un TP3 acá, tal vez un 4 acá más arriba y así sucesivamente. Pero lo que yo te sugiero, pero eso también tú lo vas a ir, digamos que modificando de acuerdo a tu propia experiencia dentro del mercado, es que cuando llegues acá al impulso, al máximo inmediatamente anterior, como en este caso, es que tomes parciales. ¿Para qué tomar parciales? Porque eso ya te asegura algún porcentaje o algún número de ganancia como tal. Y con eso, sea que el mercado siga de largo o que se te devuelva, igual tú ya aseguraste dinero y ya tienes dinero en tu bolsillo. Acuérdate que este negocio y esta profesión, esta hermosa profesión, se trata justamente de saber administrar ese dinero o entre comillas o esa cantidad de pips que nosotros podamos generar dentro del mercado. Entonces, no permitas, por ejemplo, que tal vez el mercado pueda llegarte acá, retroceda a la misma zona, te saque en break-even o tal vez en stop loss y luego sí se mueva. No, siempre en lo posible toma parciales en algún punto durante tu trade, ¿vale? Eso es lo que te sugiero yo, pero como te digo, dentro de tu propia experiencia tienes que ver si o tomas parciales o sencillamente dejas correr de largo y punto, ¿vale? Eso ya va de acuerdo a lo que tú desees como tal. Y básicamente tú te vas a encontrar con tu estructura de mercado chévere y estos mismos retrocesos los puedes ir agarrando ahí más adelante, ¿vale? Por ejemplo, en este siguiente impulso y de retroceso respectivo, el mercado llegó ¿qué? Prácticamente al 61% y luego subió. Ahora, ¿cómo se ve esta cuestión de verdad en el mercado? Vamos a ver nuevamente desde temporalidad mensual, que es la que nos interesa. Bueno, yo por acá tengo un análisis que había publicado anteriormente, donde básicamente lo que espero es que el mercado llegue hasta por acá arriba. Tenemos una primera zona de interés por acá, pero la zona más chévere por acá, porque tenemos unas pequeñas deudas con Fibonacci, están en la parte de acá arriba, que eso te lo enseñaré mucho más adelante, ¿vale? Que es un poquito más avanzado. Pero de momento, ¿qué nos interesa a nosotros? Déjame para no borrar lo que ya tengo ahí graficado, vamos a seleccionar este de Oanda. Solo me muestra desde lo de mi interés. Vamos a ver otro. Vamos a ver forex.com. Misma cuestión. Paperstone, bueno, ya me muestran al menos un poquito más de qué, de información. Entonces, listo. En este caso, por ejemplo, seguimos misma cuestión, el mercado está dándome, en este caso, una estructura bajista, ¿vale? Porque acá tendríamos nuestro punto cero, sería nuestro punto cero, nuestro punto X, tenemos un impulso, un retroceso
un impulso y acá tendría que mandarse técnicamente su siguiente retroceso del impulso anterior. Ahora, recuerda que acá tienes que ser muy minuciosa con el mercado. Por ejemplo, este punto de acá que fue el más bajo fue en el 1.04630. 1.04630. Si te fijas acá, el mínimo fue de 1.03527. Esto ya me confirma que esto, a pesar de que fue un mechazo nada más, ya me confirma que hizo un bajo más bajo que este. Y por ende, ya me confirma su propia estructura bajista. ¿Listo? Ese fue su impulso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esperar su retroceso. Pero listo. A partir de acá, por ejemplo, enfocándonos en todo este fractal, si te fijaste, el mercado acá me generó esta envolvente súper, súper grande que se comió la liquidez prácticamente de 4 meses. Acá, por ejemplo, únicamente por acción de precios, esto ya es un indicador muy fuerte de que el mercado efectivamente puede comenzar a subir. Este, como es nuestro impulso macro o impulso primario, como también se le conoce, lo que nos indica a nosotros es que eh, ya me está generando un posible movimiento de retroceso y ahí el tema es ver en temporalidades menores o en impulsos secundarios, ver cómo nosotros nos podemos montar dentro de este retroceso si lo queremos operar y evidentemente calcular con Fibonacci hasta dónde puede retroceder esta cuestión. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos esa estructura de mercado chévere. Vamos a trazar nuestro Fibonacci acá, por ejemplo, y acuérdate siempre de izquierda a derecha. Me falta un poquitín. Ahí, hasta acá. Intenta colocarlo lo más preciso posible. Hay una herramienta acá que se llama imán, que es para que lo coloques literalmente como que te jale al precio más cercano que tiene ahí. Pero a mí en lo personal detesto esa herramienta, no me gusta, así que prefiero no utilizarla. Pero si tú quieres la puedes utilizar para que se quede como que más preciso. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos nosotros por acá? Listo, trazamos nuestro Fibonacci, ya vimos que el mercado me comenzó a generar impulsos cada vez mayores. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos por acá? El mercado ya me comienza a llegar al 50%. Si tú te fijas acá, pues que ya vimos todo, el mercado se queda en una consolidación medio rara, por así decirlo, en toda esta zona de acá, que es una zona bastante grande, porque si te fijas desde la parte de acá abajo hasta la de arriba, hay cerca de 4.000 pips, que es una cosa loquísima, literal. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros cuando vamos a utilizar el Fibonacci, como te comenté, tenemos que primero que todo mirar hasta dónde se está generando ese retroceso. ¿Listo? Acá, el mercado ya me llegó al 50%, pero si te fijas, el man se quedó acá consolidando hasta que, bueno, acá me comenzó a botar mínimos más bajos que los anteriores, pero posterior a eso, ¿qué hizo? Consolidó y ¡pum! Me rompió al alza y se fue hasta el 61.8%. Ahora, listo. ¿Qué pasa? Llegó al 50, tuvo reacción momentánea, pero luego se fue nuevamente al 61.8, bajó, pero si te fijas, estructuralmente hablando, que esto tienes que ser súper minuciosa, acá el mercado técnicamente me estaba botando esta estructura chiquita, tun, tun, tun. A partir de acá ya me estaba rompiendo este mínimo de acá, lo que quiere decir que ya es un indicio de que puede comenzar a retroceder. Después de esto, ¿qué me hizo? No pudo superar el máximo inmediatamente anterior. Esto acá ya es un indicador de que el mercado podría retroceder. ¿Hasta dónde? Evidentemente eso no lo sabemos, pero acá, listo, resulta que retrocedió chévere. Aquí técnicamente ya me está reconfirmando que esa vaina se va a ir abajo. Pero, ¿qué pasa?
Si te fijas en esta parte, el mercado se quedó consolidando y se quedó consolidando como 5 o 6 meses. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú te encuentras con un tipo de consolidación que esta vaina va a estar por el 38% del Fibonacci, después de que nosotros tenemos una consolidación, independientemente de la temporalidad, el mercado después va a romper al alza o a la baja. Si nosotros hubiéramos estado operando acá, por ejemplo, desde que yo hubiera visto esta velita de acá, que me rompía prácticamente esta consolidación, ya me estaba dando un indicio adicional de que el mercado realmente no iba a comenzar o no va a generar un siguiente impulso a la baja. ¿Qué quiere decir? Simplemente es mejor esperar a ver a que el mercado se desarrolle y ver, por ejemplo, acá que ¡pum! Me rompió todos estos mínimos acá. Y a partir de acá me comenzó a generar una vela envolvente, siguiente vela súper fuerte y bajo hasta el punto de acá. ¿Cuál es el problema? Este punto no es más bajo que este. Entonces, técnicamente hablando, seguiríamos acá alcistas, porque me sigue dando altos cada vez más altos. Ahora, ¿qué sucede por acá? ¡Pum! Subió nuevamente, pero no me tocó, o no, perdón, no me tocó, no, sino no me superó este máximo anterior que teníamos acá. Y vaya sorpresa, me genera horrenda envolvente por acá que se come toda la liquidez de acá abajo. Esta envolvente de acá ya es un muy buen indicio de que podría comenzar a retroceder. Y después de eso, ¿qué hace el mercado? ¡Pum! Bajo más bajo que este y bajo más bajo que este. Pero para sorpresa de nosotros, el mercado después se queda acá consolidando y en una consolidación medio que rara, luego intenta romper esto, lo baja momentáneamente, pero luego comienza a subir y bueno, allá comienza a darme otra estructura un poco diferente. Entonces, si tuvieras, si hubiéramos operado, digamos, eso en el momento, hubiéramos tenido que determinar todas esas situaciones, ver qué me dice, no solamente los niveles de Fibonacci, sino también la estructura que me está dando acá y adicional a eso, acción de precio, que es lo que me dicen los patrones de velas japonesas. De todo esto de acá, ¿cuál era el impulso más confiable? Realmente la entrada de acá y la de acá eran las más confiables. Tranquilamente, por ejemplo, acá, tú hubieras podido colocar tu entrada, stop loss arribita de este máximo y por ejemplo, acá el 1 a 1 te lo hubiera generado relativamente rápido, hubieran sido 1380 pips aproximadamente, pero eso sería prácticamente un 1 a 1. Tienes que tener en cuenta eso. Te alcanzó a dar el 1 a 2, chéverísimo, pero resulta que el man se devolvió. Acá, envolvente, bueno, técnicamente le falta más para ser envolvente, pero me comienza a generar velas alcistas. Listo, entonces, por ejemplo, si tú hubieras entrado por acá, obviamente hubieras tenido que hacer break-even y colocar el stop loss a precio de entrada para proteger tu operación. Listo, supongamos que acá saliste con un poquitito de ganancia. Ok, siguiente escenario. Se generó nuevamente, llegó a este punto de acá, pero boom, se va de lleno a la baja. El stop loss de acá, mira, son casi 3000 pips, es una bestialidad. Acá hubiera sido para mirar en temporalidades menores, donde hubiéramos podido nosotros entrar. ¿Listo? Para que tengas en cuenta. Pero listo, supongamos que hubiéramos entrado acá en una temporalidad menor, y hubiéramos podido generar tal vez un poquito acá, algunos cuantos pips, pero resulta que el mercado después, intentó bajar, pero después, boom, nuevamente me comenzó a generar una estructura alcista, rompiéndome estos máximos inmediatamente anteriores. Su retroceso y resulta que, ¡pum!, me volvió a romper eso que teníamos atrás. ¿Hasta dónde me llega? Fíjate, llegó hasta el 70.5%. Técnicamente todo esto no fue más que una estructura alcista en este retroceso. Tranquilamente se hubiera podido dibujar de esta manera ese retroceso. Digamos que de manera un poquito más macro, ¿no? Porque acá hay otros microimpulsos.
Pero básicamente es así. Ahora, estando nosotros ya por acá arriba, ¿qué podemos comenzar a ver? Listo. El mercado nuevamente se fue al 50, al 61, pero como la estructura de mercado que me estaba dando era alcista, pues seguramente era probable que siguiera un nivel más arriba antes de reaccionar. Fijándonos nosotros acá en la partecita de acá, ¿cómo hubiéramos podido determinar una entrada? Chévere, ya sabemos que ya están zonas buenas del Fibonacci donde podemos entrar. Acá es donde comienza a ver el tema de acción de precio que nosotros tenemos por acá. Y te repito, tienes que aprender a ser más minuciosa con esta parte. Aquí el mercado, bueno, estaba subiendo, chévere, pero cuando el mercado llegó a la zona de acá arriba, si te fijas, me generó esta vela, que no es una vela martillo como tal, pero lo que sí me dice es que es una vela de rechazo. A pesar de que el cuerpo no alcanzó a comerse este, la siguiente vela sí lo hizo. Se comió toda la liquidez de esos meses inmediatamente, casi que se comió la liquidez de estas tres también. Acá hubiera sido una muy buena confirmación para decir, bueno, a partir de ahora es más probable que esta cuestión me comience a reaccionar a la baja. Y acá era para que nosotros hubiéramos analizado en temporalidades menores para ver qué confluencia o qué cosita adicional hubiéramos podido determinar en la parte de acá para irnos en esa bajada. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Supongamos que hubiéramos entrado así a la loca al cierre de acá y obviamente un stop loss por acá arriba que debería ser técnico, o sea, por encima del máximo inmediatamente anterior, pero obviamente analizando esta cuestión de temporalidad más baja, hubiéramos seguramente acortado ese stop loss al menos a la mitad y supongamos listo, supongamos que hubiéramos entrado por acá, chévere, y acá evidentemente el mercado se quedó consolidado 2, 4, 6, 7 meses consolidados, hermano. O sea, ahí era para haber tenido la mamá de las paciencias literales. Y fíjate que justamente eso se generó durante la que la, durante la precrisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Posterior a eso, ¿qué hizo el mercado? Después de esto, ¡boom! Rompió y rompió con una vela súper potente a la baja. Entonces, fíjate, si hubiéramos tenido esa entrada, por ejemplo, si técnicamente estamos esperando que el mercado baje, tranquilamente yo hubiera podido esperar acá el mercado en mi TP número uno. Fíjate cuánto hubiera sido ahí. Hubieras estado arriesgando cerca de 650 pips, pero estarías yendo por una totalidad de pips, una cantidad de pips de casi 9300. Entonces, fíjate, un ratio riesgo-beneficio de 1 a 14. Buenísimo esa cuestión. Obviamente, acá para que tú tengas una operación abierta, en el caso de que más adelante quisieras, por ejemplo, ser una swing trader o una position trader, tendrías que tener muy en cuenta el, el tema de las comisiones que te cobraría el broker en el que estés operando, porque hay brokers, por ejemplo, que te pueden pagar cuando mantienes operaciones en largo o en corto, dependiendo del activo. Entonces, por ejemplo, imagínate teniendo una operación abierta durante, mira, esta cuestión duró, híjole, o sea, una cantidad de años grandísima, mira, fueron 12 años aproximadamente. En 12 años de una operación corriendo, obviamente el broker te hubiera cobrado bastante por tener tu operación abierta. Entonces, por ejemplo, si tu broker te cobra una comisión demasiado alta, ahí tú lo que tienes que mirar es, ok, vamos a mantener una operación tal vez abierta de largo, pero asimismo, a lo largo que se vaya moviendo el mercado, ir metiendo posiciones tal vez adicionales, pero que fueran intradía, cosa que las abras y las cierres prácticamente o en el mismo día o en máximo 1 o 2 días, ¿listo? Para que tengas en cuenta. Porque si, por ejemplo, si acá hubieras ganado cerca de 1350 pips, pero resulta que en comisión te cobraron lo que en equivalente a pips hubieran sido, pongámosle, 2000, 3000 pips,
tu ganancia no serían realmente 9.350, sino serían cerca de 6.000. Entonces tienes que tener muy en cuenta esas cositas adicionales, ¿vale? Ahora, listo, chévere. El mercado llegó por acá, misma cuestión, zona del 38%, se quedó consolidando otro periodo largo hasta que finalmente se decidió a romper y siguió bajando. ¿Vale? Entonces son todas esas cosas que tú tienes que ir mirando y por eso siempre te digo que tienes que ser muy minuciosa con lo que ves en el mercado. Seguramente un trader más experimentado que yo va a ver cosas adicionales acá, pero esta es un aproximado de cómo tienes tú que mirar el mercado para identificar tus zonas interesantes. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ahorita tenemos este nuevo impulso. Obviamente, acá técnicamente seguimos bajistas. Hasta que esta cuestión no me rompa estos mínimos, estos máximos de acá, seguiríamos técnicamente bajistas. Pero realmente por tema macroeconómico que tenemos ahorita, yo lo que espero es que me haga más o menos esto, que me comience a romper estructura y que ya comience a subir. ¿Hasta dónde? Bueno, eso ya lo tenemos que mirar, pero lo cierto es que hasta que este man no me rompa estos máximos de acá, seguimos en pleno impulso bajista, ¿vale? Hasta que el mercado me diga lo contrario. Acá, bueno, ya me superó el mínimo inmediatamente anterior, chévere, pero la estructura confirmada para saber que ya está en pleno retroceso es que me rompa estos máximos de acá. Simple como eso. Pero vamos a suponer que el mercado ya tocó acá su punto más bajo y que va a retroceder. Acá simplemente vamos a trazar nuestro Fibonacci de inicio del impulso a final del impulso. ¿Qué tenemos? Mira, 50% estaría en esta zona de acá donde ya consolidó antes. 61.8, esta zonita de acá donde ya le sirvió al precio acá atrasito de resistencia y acá sirvió de soporte. Entonces acá, por ejemplo, es donde tú puedes comenzar a utilizar también el tema de los key levels, que son zonas donde sirvieron de resistencia y de soporte, ¿vale? Acá tendríamos una zona interesante para mirar, pero seguramente por acá arribita tenemos algunas deudas tal vez de Fibonacci que tendríamos que estar mirando, pero eso, bueno, lo vamos a mirar evidentemente más adelante. El tema es, a partir del 50% tengo que comenzar a ver yo aún con más lupa hasta dónde puede efectivamente llegar el mercado y dependiendo de la acción de precio que me vaya a lanzar, más otras confluencias y divergencias, ahí sí podría yo tomar nuestra siguiente entrada a la baja, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, así es como tú tienes que utilizar el Fibonacci, como en este caso, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Y en temporalidades menores, tú también lo vas a identificar. Vámonos en una semana, por ejemplo. Acuérdate que todos los impulsos y retrocesos tienen que tener algún tipo de oxigenación. Por ejemplo, voy a eliminar este Fibonacci macro. Vamos a hacerlo por acá. Por ejemplo, acá el mercado técnicamente ya me comenzó a romper estos mínimos de acá. Si yo mido este impulsito, veo que sí me llegó al 50%. Chévere, ese está oxigenado. Pero resulta, pasa y acontece que después de eso el mercado, ¡boom! Se fue, como decía una mentora, como gorda en tobogán. Se fue durísimo a la baja esta cuestión. Si yo trazo un Fibonacci, por ejemplo, de este máximo de acá al mínimo de acá, seguramente me van a salir algunas, alguna información adicional relevante. Fíjate, por ejemplo, de todo este impulso de acá, el mercado técnicamente sí me topó
y sí me tocó ese 50% y comenzó a tener reacción, a pesar de que el man pues evidentemente se quedó consolidado y que recién después por acá, uy, perdón, y que el man recién desde por acá más adelante dijo, bueno, ya vamos a caer. Tun. Entonces, fíjate, este impulso técnicamente ya estaría eh, oxigenado. Faltan los siguientes, por ejemplo, este sería nuestro impulso, retroceso, siguiente impulso. Como me tiene que generar bajos más bajos para considerarlo el siguiente impulso, tomaría este pedazote de acá. Entonces, fíjate, inicio del impulso, final del impulso, y fíjate, por ejemplo, acá, este impulso de acá no me ha oxigenado correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda esta partecita de por acá tenemos liquidez todavía por ir a tomar. Entonces hay que tener súper en cuenta eso. Y si tú te fijas, en una zona de Fibonacci del impulso macro, esto por acá recién me nombraba la zona como del 70%, algo así, pero mirando estos ciclos más pequeñitos, ya me está mostrando información adicional de que acá arribita todavía falta el mercado por liquidar, bueno, no liquidar como tal, sino sencillamente ir a oxigenar ese, ese impulso que recién me generó a la baja, ¿listo? Para que lo tengas muy en cuenta. Entonces, ya sabiendo que tenemos por acá arribita liquidez que el mercado necesita tomar, me da información interesante y relevante de que el mercado evidentemente pueda, no necesariamente ahorita, pero en algún momento subir a estas zonas de por acá porque tiene liquidez todavía por tomar. Le falta oxigenar este impulso de acá. ¿Listo? Pero posterior a eso, listo. El mercado reaccionó acá y me generó el siguiente impulso. Vamos a trazar ahora el Fibonacci desde este inicio del impulso hasta el final del impulso. Y chan, inicio del impulso, final del impulso. Fíjate acá. Acá el mercado sí ya me retrocedió al 50%, inclusive se fue hasta el 70%. O sea, este impulso de acá sí fue oxigenado, pero como el de acá arriba sigue sin estar oxigenado, de preferencia necesito que vaya, tome la liquidez que dejó abierta y luego sí genere su siguiente bajada. Entonces, de momento me está dando información relevante el mercado únicamente mirando estructura de mercado de Fibonacci, pero lo que me agradaría ver a mí en el caso de este escenario para que sube y luego siga su tendencia bajista es que tome toda la liquidez que tiene arriba, porque si el mercado comienza a bajar de una vez, no sería, o sea, me dejaría todo este pedazo de acá arriba sin oxigenar. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Y así es que tú puedes ir mirando esos microfractales e ir viendo información adicional sobre qué falta por, en este caso, por oxigenar correctamente el precio. ¿Listo? Y esto tú lo vas a ver en todas las temporalidades. De momento, nos estamos enfocando en las temporalidades más macro porque son las que me interesa que comiences a ver de una manera más clara, ¿listo? Entonces, hasta acá vamos a dejar la sesión del día de hoy, pero cualquier duda, cualquier pregunta, me estás consultando, ¿listo? Cuídate mucho. Bendiciones.